Hablemos a las 12 por T13 en vivo, noticias siempre para hablar de política y actualidad todos los días a esta hora. Hoy con Carmen Sosa, que es abogada y es directora ejecutiva de Ideas Republicanas, que es como... Carmen, Centro bienvenida. de Como el think tank, como el centro de estudio del Partido Republicano, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. Claro. Gracias a ti por aceptarla. Ideas Republicanas, el centro de estudio que se generó en el fondo para poder debatir ideas y defender en el fondo nuestras ideas y ponerlas en la palestra. Ya, pues están haciendo esos estudios, están como insuflando, metiéndole contenido a los portavoces de ustedes, a los representantes de ustedes públicamente, incluyendo a los candidatos. Por ejemplo, ahora para las municipales, ustedes participan en la formación de los candidatos, ¿no? Nosotros participamos, claro, como centro de estudio. Mira, de hecho la traje para mostrarla. Nosotros hicimos esto, que es la guía RE, que son, en el fondo son propuestas para que todos los candidatos a concejales, alcaldes, gobernadores y consejeros regionales puedan tomar en el fondo como insumo para salir a hacer campaña, y luego, una vez elegidos, aquellos que sean elegidos, puedan en el fondo desde el día 1 tomar ciertas medidas en materia de gestión. Esta es la guía republicana para recuperar y reconstruir las municipalidades y gobiernos regionales de Chile. Exactamente. Está buena. Ah, ya. Todo esto, para empezar la entrega a un candidato. ¿Cómo seleccionan a los candidatos? Que nosotros, como centro de estudio, nos metemos a ver. Nosotros estamos articulados de una manera que a lo mejor la gente no sabe mucho. Nosotros tenemos, por un lado, el Partido Republicano, que es lo que más se conoce, que es lo que el que está dando en el fondo está todo el día en el fondo dando la pelea desde el Congreso y desde distintos lugares. Pero también tenemos el Centro de Estudio, que es Idea Republicana, y Acción Republicana, que es la que se dedica a hacer participar a las personas, a buscar liderazgo, a formar, a capacitar, etcétera, y a reconocer en el fondo el valor que tienen las personas en el desarrollo de la sociedad al final del día, que son el motor. Entonces, la formación de los candidatos se está haciendo desde Acción Republicana. Nosotros nos dedicamos a darles contenido. El contenido, porque ahí lo que hay es un análisis, una descripción y unas propuestas. Propuestas, claro. O sea, que los candidatos tengan contenido. Exacto. Lo que significa, de alguna manera, formar candidatos, no elegir a personas que ya están como en el ámbito o que ya tienen un conocimiento con determinadas comunidades. Sí. Que son las dos cosas, porque en el fondo... Sí, bueno, tampoco podéis formar un candidato de la nada. Claro, exactamente. En el fondo, cada persona, cada candidato que vaya a la elección trae su propia historia, sus propias capacidades en el fondo, y nosotros lo que hacemos es darles herramientas para que puedan llegar en el fondo a ejercer un cargo, hacer una campaña y llegar a ejercer un cargo en el fondo con conocimiento. ¿Y tienen que ser militantes republicanos? No, ¿O no necesariamente. En el mundo de las ideas de la derecha, por decirlo así. Claro, exactamente. Por supuesto. No, claro. No, sí, estamos partiendo de esa base. Ahora, es interesante el nombre Ideas Republicanas. ¿Cuáles son las ideas republicanas? ¿Qué tan distintas son de las ideas de otras derechas? Ya que aparecen divididas porque están organizadas en partidos políticos distintos, en votaciones parlamentarias a veces se dividen. ¿Qué tan distintas son las ideas republicanas? Mira, las ideas no son tan distintas al final del día. Nosotros creemos en la dignidad de las personas, creemos en la libertad de las personas, creemos en el valor de la familia, en la importancia de fortalecer a la familia, en el derecho de propiedad, en la libertad económica. En el fondo son las ideas que la derecha siempre ha defendido. Y nosotros en el fondo lo que hacemos es ponerle una vuelta de tuerca más intensa quizás en estos temas y ponerlo sobre la mesa y buscar cómo defendemos de verdad la familia. Y ese es un poco el horizonte que nosotros estamos mirando. O sea, cómo recomponemos el tejido social al final, cómo recomponemos este país, cómo reconstruimos eso. Si te entiendo bien, el problema no son los principios, por decirlo así, sino es la intensidad, como lo llamas tú, o la profundidad de la aplicación de esa idea. Claro, el tomar las banderas y defenderlas al final, de verdad, en el fondo... O sea, el problema no es de ideas, de acción. Es de acción y también de tener, en el fondo, de ser consecuente en la defensa de esas ideas. Eso es lo que echan de menos en lo que algunos llaman la otra derecha. Claro, hay una discusión sobre cuál es la verdadera derecha también. No, claro, siempre hay una discusión, pero en el fondo es el estar dispuesto a dar la cara por estas ideas. Durante mucho tiempo... hablar de la dignidad humana, hablar del valor de la familia, de defender y proteger el matrimonio, por ejemplo, que hace que las familias sean más, que hay estudios y todo que dicen que cuando tú defiendes el matrimonio, las personas, hay más compromiso en el fondo. Las relaciones son más duraderas, por lo tanto las familias son más estables. Cuando hay miedo a defender esas cosas,
es ahí donde entramos en problemas, en el fondo, cuando tú abandonas esas banderas. Ya, pero eso es lo que usualmente conocemos como ideas conservadoras, ¿o no? Claro, sí. No hay ningún complejo No hay en eso. ningún complejo, sí. O sea, ustedes son conservadores. Sí. La pregunta es conservar qué, porque si hablamos de la dignidad humana como principio general, probablemente el presidente Boric también va a decir, yo quiero proteger la dignidad humana porque quiero que las personas vivan en un estado donde haya una sociedad que los cuide y proteja esa dignidad. Claro, pero ahí hay una diferencia fundamental, y quizá hay que ir un paso más atrás. Hoy día la izquierda que hay en el gobierno, en el fondo la izquierda representada por el Frente Amplio, por el PC, la extrema izquierda, en el siglo pasado trataron de copar el tema de la economía, en el fondo, trataron de tomarse el tema de la economía. ¿Y cómo lo hacían? El Estado tenía que tomarlo todo claro. Tenía que tener, el Estado tenía que tener el control de todo. ¿Y qué es lo que pasó? Esas ideas fracasaron. Con la caída de la Unión Soviética se dieron cuenta que había fracasado. Entonces buscaron otro aspecto. ¿Y qué es lo que trataron? Otra cancha, exactamente. ¿Eh? Y es la cultura. Y a través de la cultura han ido desintegrando en el fondo estos valores que nosotros defendemos, que son desintegrar la familia, desintegrar la cultura, ir en el fondo minando el valor del mérito, del trabajo, de la autoridad, el respeto por el otro. ¿Y cómo dialoga eso con la contemporaneidad de las cosas, digamos, por decirlo así? Si hubiera, si se diera un debate sobre la ley de divorcio, ¿ustedes votarían en contra de una ley de divorcio? Hay que ver en el fondo los datos. La ley de divorcio, ¿qué es lo que ha ido generando? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hay más familias constituidas o se ha desintegrado la familia? Y al final habría que mirar los datos. Habría que mirar los datos. En el fondo, yo creo que uno cuando discute sobre los temas, muchas veces se discuten por arriba y no se analiza de verdad cuál es el problema. Hartas ideas, hartos prejuicios y pocos datos. Exacto. Entonces, claro, el divorcio sí es una realidad, pero ¿por qué se produce? ¿Por qué no tratamos de fortalecer? Obviamente que básicamente se viene produciendo hace siglos. Sí, digamos. Por supuesto, y hay gente que... Es parte de la naturaleza humana. Es parte de la naturaleza humana, pero el tema es, ¿vamos a fomentar eso? ¿Vamos a tratar de fomentar y fortalecer a la gente? Quizás una realidad pero es un buen punto. ¿Sí? Por ejemplo, regular la cosa del divorcio. Bueno, no nos vamos a meter en el auto. No. Pero para regular la cosa del divorcio. ¿Es lo que hay que regular porque está en la naturaleza humana o hay que prohibirlo como estaba prohibido en Chile? No, yo creo que no hay que prohibirlo. Yo creo que muchas veces llegamos tarde. Bueno, aquí en Chile llegamos harto tarde, no inventamos las nulidades matrimoniales antes. Y lo mismo en el aborto, a veces uno llega tarde en el fondo. ¿Por qué se producen? ¿Por qué llegas a esa decisión? ¿No debiéramos llegar antes? ¿Cómo hacemos en el fondo para fortalecer a las personas en sus decisiones? Para que haya seguridad para tener un hijo, para que haya seguridad en las relaciones de familia. En el fondo, creo que hay que dar una discusión un poco previa. Ya, pero ese es un debate como en abstracto. En lo concreto, si de ideas republicanas dependiera, si del Partido Republicano dependiera, ¿derogarían la ley de divorcio? No es un tema que hayamos discutido y no está sobre la mesa. O sea, nadie se le ocurriría. No, ese no es un tema que el punto es fortalecer la familia de otra manera. Claro, en el fondo, ¿cómo generas incentivos para hacerlo? Ahora, cierto es que ella me dijo en una entrevista que sí, efectivamente, si fuera mayoría parlamentaria, probablemente tratarían de derogar la ley de aborto en tres causales. Claro, de todas maneras, si fuéramos mayoría, pero nuevamente... Otra cosa es que lo consigan. Un poco lo que te venía diciendo antes, las ideas de la izquierda están tratando de desintegrar en el fondo estos valores que vemos y que defendemos en el fondo. Y durante el 2019 lo que pasó en el fondo, vimos un intento de refundación del país, ¿no es cierto? Y ahí hubo el liderazgo de ciertas personas como José Antonio que salieron al país a recorrer en el fondo el país a defender estas ideas. Cuando era súper tabú quizás defenderla y se dio vuelta, era muy políticamente incorrecto y ahora capaz que también, y el que saliera a defenderla, o sea, la funa venía inmediatamente, sin ninguna contemplación, digamos. Bueno, le pasó a José Antonio Cast. Le pasó, por supuesto, en el norte, por supuesto, y sigue pasando siempre, porque en el fondo el que defiende con convicción y con claridad las ideas, la izquierda lo trata de parar porque ve en el fondo que va generando cierto arrastre. Y vimos lo que pasó el 4 de septiembre del 2022, donde esas ideas de refundación, de revolución, de minarlo todo, afloró el sentido común, afloró en el fondo ese sentimiento que hay en el país de defender la propiedad privada, de defender a la familia, y eso lo vimos, y desde ahí creo que hay que construir. Ahora,
cómo construir un mapa de las ideas de la derecha, las ideas que tiene el Partido Republicano en contemporaneidad, si es que cabe el término, con las ideas de las derechas en otras partes del mundo. Recuerdo que el año 2017, para la campaña de ese año, la que ganó Sebastián Piñera por segunda vez, entrevisté a Mario Vargas Llosa, que no me va a decir que es un bolchevique, digamos. Ya, y Mario Vargas, y le pregunté porque se había votado recién el tema del aborto en 3 causales. Y había muchos parlamentarios de derecha votaron en ese momento en contra de esa ley, y él acuñó el término en esa entrevista que era una derecha cavernaria. ¿Cuán distinto, o cuán cavernaria, por decirlo así, puede ser las ideas del Partido Republicano comparada con las ideas que tienen las derechas en otras partes, en otros países desarrollados, por ejemplo en Europa? Mira, yo creo que es un tema que no está resuelto todavía, pero quizás en 100 años más, en 200 años más, van a mirar para atrás y van a decir qué brutalidad que mataban en el fondo las guaguas. Hoy día vemos para atrás la historia, en el fondo, tantas cosas que se han hecho, la esclavitud, millones de otras cosas que decimos qué brutalidad. Ahora, en 100 años más, pues, probablemente vamos a tener tal nivel de control de la natalidad extrauterina que no vamos a tener el problema. Claro, ¿no? esa es otra discusión, pero en el fondo hoy día vemos que la discusión, lo vimos la semana pasada, se empieza a centrar en el tema de si los peces son sintientes o no, sí. y sale la candidata a dirigir el Frente Amplio diciendo que los fetos en el fondo... El feto humano no es sintiente. Claro, también entonces tú dices ahí, entonces vamos a definir por mayoría, por una ley, si son personas o no son personas, si sienten o no sienten. Hay cosas que no se pueden definir. No se pueden definir, ya lo vimos previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando se definió en el fondo que había personas que no tenían ciertos derechos. Sí, no, de acuerdo. Me parece que esa pregunta es súper legítima en el debate democrático en general. La pregunta es más bien por la comparación con otras ideas de derecha, tomando en consideración lo que opinaba Vargas Llosa, que es un liberal, por cierto, no es un conservador, pero es un hombre de derecha. Sí, claro, es que hay muchas ideas en el fondo que te las pueden catalogar de cavernarias, pero ya se ha demostrado que en el fondo hay que tener valentía para seguir defendiendo. Nosotros creemos en la vida desde la concepción, hasta la muerte. ¿Por qué alguien va a venir a decidir en el fondo por otro y quitarle la vida a esa persona? ¿Porque no siente? ¿Porque no piensa? Una persona que está en estado de coma, va a venir otra persona a decidir, es súper peligroso. Total, te lo pregunto de otra manera, pero ese debate es todo súper legítimo, pero te lo pregunto de otra manera. ¿Tú no consideras que las ideas del Partido Republicano que estás representando sean más atrasadas o retrógradas o cavernarias, ya que estamos con el término, respecto de las ideas de un partido similar en España, en Alemania, en fin? Es que yo creo que jamás va a ser cavernario defender el valor de la familia, jamás va a ser cavernario defender el derecho de propiedad, la libertad de emprendimiento, etcétera. O sea, no veo que sean ideas retrógradas, al contrario, creo que se están más vigentes que nunca. Ya, no es un problema de que estén a destiempo respecto de otras derechas. No, por supuesto que no. Sigamos hablando de la derecha y sigamos hablando de las elecciones municipales y de cómo va a pasar y qué va a pasar también en las presidenciales, para que todavía falta mucho tiempo. Estamos con Carmen Sosa, que es directora ejecutiva de Ideas Republicanas, en esta edición de Hablemos a las 12. Pausa y estamos de vuelta. Hablemos a las 12 por P13 en vivo y estamos con Carmen Sosa, directora ejecutiva de Ideas Republicanas, la guardiana de las ideas republicanas. Como centro de estudio tratamos de en el fondo de estar siempre en el debate de las ideas, obviamente, y de estar poniendo los temas relevantes, y ahí nosotros tenemos, para contarte un poco la pega que hacemos, nosotros tenemos un pie hoy día en la contingencia, y estamos analizando los temas en el fondo que se están discutiendo. Y ahí tenemos asesoría a los parlamentarios. Entonces seguimos los proyectos de ley, estamos en el Congreso. Ya, o sea, están en el día a día. Estamos en el día a día. Y al mismo tiempo están pensando en, por ejemplo, un programa municipal. Exacto, y en el fondo tenemos el otro pie puesto en el largo plazo, en el programa de gobierno. ¿No? Exactamente. ¿Cómo sería un gobierno republicano? ¿Cómo sería un gobierno? No sé, pues ojalá que lo tengamos para que lo podamos experimentar. Un gobierno republicano químicamente puro, digamos, o sea, sin tener que negociar el programa con Chile Vamos o con quien sea. ¿Cómo sería un país republicano? Te voy a decir una caricatura, pero impuestos muy bajos y sin aborto, sin divorcio, no sé. Es que eso es una caricatura, claramente. No, por supuesto. De partida, advertido.
un gobierno puramente republicano es imposible. Al Por final lo uno pronto, tiene ya, que pero- de gobernar con pero si se otras diera, personas. si fuera. Pero al final es súper simple, es centrado en el fondo en cuál es el sentido del Estado, es promover el bien común, ¿no es cierto? Entonces es un gobierno centrado en las personas, en la dignidad de las personas, en fortalecer a la familia, en que el Estado sea eficiente, efectivo, que esté donde tiene que estar, pero que no agobie. Por lo tanto, achicar el Estado en el fondo, hay mucha pega que hacer. El gasto público tiene que estar bien diseñado, que llegue a las personas, que de verdad pueda ayudar a aquellos que tienen escasos recursos en el fondo, que sea una ayuda al Estado. Ya, lo que pasa es que ahí empiezan, por ejemplo, perdona que te interrumpa, ahí empiezan las disquisiciones políticas, lo que significa gobernar. Sí, por supuesto. Por ejemplo, Javier Milei dice que no digo que sea que sea esencialmente republicano, no sería, no sé, yo creo que no sería republicano acá. Pero Javier Milei dice, hay que focalizar el gasto público, bueno, tiene un déficit fiscal enorme, hay que ahorrar, y entonces no tengo Instituto de la Mujer, no tengo Ministerio de la Mujer. Eso fue tema de debate en la campaña anterior. Lo que pasa es que yo creo que hay que volver a centrarse en qué es lo relevante, en qué es hoy día lo que necesita la gente. Muchas veces vemos la discusión en el fondo, la discusión a través de los medios de comunicación, la discusión que se da en el Congreso, etcétera, en el debate público, se centra en temas que no son los que verdaderamente hoy día la gente en el fondo necesita. Vemos lo que está pasando en educación. ¿Cuánto volumen se le ha dado a eso? ¿Hay realmente preocupación por el tema? No puede ser que haya niños todavía que no reciben sus útiles escolares, a 5 o 6 meses de haber iniciado el año escolar. Entonces, si nosotros de verdad queremos buscar en el fondo el bienestar de las personas, preocupémonos de las cosas que a las personas le importan. Ahí es donde tiene que estar el Estado. El ministro de Educación acaba de poner un mes de plazo para oponerse o no, en el fondo, a hacer los comentarios a la adaptación curricular que está haciendo. Sí. Un mes de plazo para un tema tan profundo. Y se ha tomado 5 meses en entregar los útiles escolares. ¿Cuántos años llevamos sin modificar la... que la JUNAEP bueno, claro, pero en el fondo... Pero él, claro. Sí. Entonces, ¿dónde están las urgencias? ¿Dónde está la preocupación de verdad por los temas importantes? En vivienda, la cantidad de viviendas, más de 1 millón de viviendas es el déficit. O sea, en salud, las listas de espera, ¿dónde está de verdad la preocupación por las personas? Ya, pero eso puede ser un problema de gestión también, no solo un problema de ideas. Por supuesto. Y yo te estoy preguntando por las ideas, Carmen. ¿Cómo sería un gobierno republicano? Particularmente cuando tú dices hay que no solo focalizar el gasto del Estado, sino también achicarlo y hacerlo eficiente. Digamos. Claro. Ahí entonces, por lo tanto, hay cosas que no vamos a hacer. Claro, y ahí hay que ver, y eso es lo que estamos estudiando en el fondo, y estamos haciendo los diagnósticos correctos. Yo creo que antes de proponer, en el fondo, que es un poco lo que se ha ido haciendo en el país, que se ve un problema y se busca al tiro una solución de creemos otro ministerio, creemos otra subsecretaría, un servicio, un consejo, pero analicemos cuál es el problema. Ya. Con lo que tenemos hoy día, ¿podemos solucionarlo o no lo podemos solucionar? ¿Están las atribuciones eso o no están las atribuciones? Ahora, ¿no? Supongo. Exactamente, y en el fondo eso es lo que estamos analizando. Y de partida creemos eso. Muchos de los problemas que hay en el país no se solucionan. El problema de seguridad no se soluciona con un ministerio. Si hoy día el Ministerio de Interior y de Seguridad tienen las facultades, el tema es de decisión. De hacer las cosas que se deben hacer. Por ejemplo, en el tema de las cárceles, que vemos que hacen aguas por todos lados. ¿Por qué no? Hoy día tienen las facultades para hacerlo. ¿Por qué no empiezan a hacer una segmentación en el fondo dentro de las cárceles? Separar aquellos en el fondo que responden al crimen organizado con de otro tipo. El de hacinamiento que ahí está difícil. Por supuesto, pero en el fondo el tema es no esperemos. Porque no estáis construyendo cárceles, podríamos decir. Sí, claro, pero busquemos soluciones en el fondo que sean efectivas y que se puedan tomar hoy día, sin esperar además leyes y cosas que uno patea muchas veces. Lo que pasa es que ahí también hay caricaturas. Ahí está lo de Bukele. Sí. Que Bukele, los salvadoreños probablemente están muy contentos, pero de verdad hay prácticas que son lesivas de los derechos humanos, que están contra toda civilización, digamos. Sí, por supuesto. Yo creo que en el fondo hay que mirar con cuidado esas experiencias. Hay que tomar aquellas cosas y elementos que son incorporables en el país. Y mirar con un poco de distancia aquellas cosas que todavía no sabemos cómo van a terminar tampoco en el fondo, porque están ocurriendo. Por eso mirar hoy día liderazgos en este minuto en el fondo en otro lado, cuando tú no sabes cómo va a terminar. No hay que llegar y comprarlo. No, creo que no hay que llegar y comprar, hay que analizar y siempre en el fondo ver a la luz de nuestra idiosincrasia, de lo que se puede o no se puede hacer y de la realidad del país, qué es lo que podemos copiar y qué no en el fondo. Ahora, imaginando este gobierno republicano, químicamente puro, digamos,
Al principio tú me decías, la izquierda propuso, como abandonó el tema económico porque fracasó, entonces propuso la batalla cultural. Esa batalla cultural está súper dada, por eso mencionaba el Instituto de la Mujer o el Ministerio de la Mujer, o la visibilidad de las disidencias, de lo que se llama ahora disidencias sexuales. Ese tipo de cosas, ¿no serían parte de la promoción estatal en un gobierno republicano? ¿No les importa, no les interesaría? Lo que pasa es que eso al final se tiñe mucho por la ideología y no por lo que te decía antes. En el fondo, en el tema de la mujer, hay millones de problemas antes de que estar como en esa lucha un poco ideológica que es la que se da hoy día actualmente. ¿Cuáles son los problemas de verdad que tienen las mujeres? La violencia, para empezar. La violencia intrafamiliar, que es una preocupación importante por supuesto, del Ministerio de la Mujer. Por supuesto, la violencia es un problema enorme. El acceso al trabajo, el problema en el fondo con el cuidado de los hijos, la corresponsabilidad. Hay tantos temas, en el fondo vemos que el 80% de los hogares son de... O sea, sería un problema de énfasis, no de... Claro, de cómo, de qué es lo realmente importante y qué no en el fondo. Yo creo que hay que en el fondo, parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer es ver de verdad dónde están los problemas. Y sacar la ideología, que es lo que las ha teñido todas en el fondo. Aunque algunos de esos problemas sean parte de esta batalla cultural. Claro, pero es que esa batalla cultural es fortalezcamos la familia. Hoy día tenemos, por ejemplo... ¿Las disidencias sexuales no fortalecen la familia? Es que yo creo que sí, pues, o sea, no sé si la fortalecen o no la fortalecen, pero veamos cuáles son los problemas hoy día. Yo creo que se le da volumen a ciertos temas que no sé si son tanto temas. Me tengo que ir al corte, pero si hay una dificultad o un debate respecto de los tipos de familia. Sí, por supuesto, y hay una realidad en el país y no podemos desconocerla, por supuesto. Tampoco están así. Digo. No, pero por supuesto, hay que arar con los bueyes que hay, como dicen en el campo. Con Carmen Sosa, que es directora ejecutiva de Ideas Republicanas, hacemos esta edición de Hablemos a las 12. Una pausa, estamos de vuelta. Hablemos a las 12 por T13 en vivo, noticias siempre. Hoy con Carmen Sosa, directora ejecutiva de la Fundación de Ideas Republicanas, que es el instituto, el centro de pensamiento, de estudios del Partido Republicano. Tú no estás en la contingencia política probablemente electoral, probablemente tal, pero ¿tienen alguna idea respecto de cómo les va a ir en octubre? Mira, la verdad es que... ¿O tú estás en la idea? ¿No? Yo estoy en la idea, no me meto para nada en eso, ni en la elección de los candidatos, nada. La verdad es que es como, tenemos una reja y trabajan de un lado para otro, en el fondo estamos en dos casas distintas, es súper separado. Ahora, ¿cómo nos va a ir? Es súper difícil saberlo. Pero los candidatos los van a seguir apoyando hasta el final, o sea, sí, hasta claro. octubre, ¿no? Sí, y bueno, sí, y probablemente después. Y después, claro, la idea es poder hacerle seguimiento, asesoría, en el fondo estar a disposición también de ellos, obviamente. Ya. Y en ese trabajo... ¿Cómo te han salido los alumnos? ¿Son estudiosos? Hay de todo. Sí. Como en cualquier curso. Como en cualquier curso, por supuesto, sí, pero en el fondo se les ha hecho montones de cursos. Porque hay gente que no está en la administración pública, no es tan fácil llegar. No, bueno, por eso, de hecho nosotros vamos a sacar ahora, como otra de las cosas en el fondo, a poner a disposición es un manual del concejal, por ejemplo, que en el fondo ahí vienen todo como preguntas y respuestas. Todo lo que significa ser un concejal, qué cosas se pueden hacer, que no un poco basado en la ley, pero y todo lo que ha ido saliendo de normativa. Y esa es un poco la pega que hacemos nosotros desde Ideas Republicanas, el poder ponerles a disposición herramientas. Eso por el lado de los candidatos, por el otro lado es que el lado legislativo están en ese... Claro. Y ahí están en ese debate más intenso. Digamos. Exactamente. Sí. El Congreso está tan amable. El Congreso es amable, sí. Carmen, muchísimas gracias por venir hoy día. Muchas gracias a ti por invitarme. Con Carmen Sosa, directora ejecutiva de Ideas Republicanas, hoy aquí en Hablemos a las 12. Nos encontramos mañana en este mismo horario por T13 en vivo. Sigan después de la pausa porque hay noticias siempre. Muchas gracias por estar ahí.